Buenas tardes. Este video es para nosotros aprender a cómo poder facturar mediante el ERP. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Sencillo. Nos vamos a dirigir al menú principal. Vamos a buscar aquí en facturación y vamos a elegir factura pro forma. Entonces, aquí lo primero que el sistema nos va a indicar son un sinnúmero de filtros que son para buscar las facturas que se han hecho ya previamente dentro del sistema. Entonces, ¿cómo podemos crear una nueva? Venimos a factura pro forma y antes de empezar a crear la factura, el sistema nos va a preguntar, mira, eh, no hay una caja abierta. Esto siempre pasa cuando todas las cajas están cerradas. No hay una caja abierta. ¿Deseas abrir una caja para proceder con la facturación? Nosotros vamos a presionar así. Entonces aquí nos va a preguntar cuál es el efectivo inicial que debe tener esa caja. En este caso simplemente voy a abrir la caja. No voy a poner ningún efectivo inicial. Entonces, aquí lo primero que el sistema nos va a preguntar es el tipo de factura. O sea, ¿cómo vamos a facturar? ¿Será una factura al contado o será una factura a crédito? Si nosotros elegimos a crédito, entonces el sistema nos va a preguntar, ¿va a ser un crédito total o es crédito parcial? Aquí nosotros estaremos eligiendo crédito parcial siempre y cuando al momento de la facturación el cliente paga una parte y se queda debiendo otra. Si no es así, entonces simplemente vamos a dejarlo totalmente en crédito, siempre y cuando el cliente se lleve el producto pero no pague. Y cuando el cliente pague por su producto, entonces ahí siempre será al contado. Entonces, ¿cuál es nuestro siguiente paso? Nuestro siguiente paso es el cliente. Nosotros vamos a buscar dentro de la base de datos del sistema el cliente. En este caso voy a usar el cliente prueba y ya automáticamente lo tengo aquí para seleccionar. Pero digamos que dentro del sistema yo no tengo ningún cliente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a venir aquí a donde dice cliente subrayado, voy a presionar un clic y aquí voy a estar indicándole al sistema qué tipo de documento debe tener ese cliente. En este caso, el documento va a ser pasaporte porque voy a crear un cliente genérico. Si en dicho caso el cliente me entrega su cédula, entonces estaría eligiendo cédula. Y si el cliente me pide, me dice que necesita una factura con comprobante fiscal y me da el RNC de su compañía, entonces ya aquí yo estaré eligiendo RNC. Entonces, ¿cómo lo vamos a crear? Vamos a hacer un cliente genérico para la prueba. Aquí nosotros estaríamos colocando el documento de dicho cliente. En este caso, siempre recomiendo que sea un número que comience con 1, porque cuando comienzan con ceros, entonces el sistema tiende a dar errores o a no encontrar el cliente dentro de su base de datos. Entonces, siempre es bueno poner un número antes de número diferente a 0. Y aquí nosotros vamos a estar seleccionando el tipo de comprobante fiscal que nosotros deseamos facturarle a ese cliente. En este caso, como es un cliente genérico, voy a estar eligiendo factura consumo. Pero si fuese un cliente que usará RNC o cédula y necesitará el comprobante fiscal de crédito fiscal, pues ahí estaríamos eligiendo factura de crédito fiscal. En este caso, yo no voy a crear ningún cliente. Simplemente con llenar esta información y darle aquí al botón de grabar es suficiente para poder guardar ese cliente dentro de la base de datos. Aquí debajo nosotros estaremos llenando este pequeño formulario con la información eh, terciaria del cliente. Esta parte no es obligatoria y aquí nosotros podemos configurar ese cliente para que todo se llene dentro de la factura, automáticamente lo elijamos. Tanto la sucursal o tienda por la que se estará facturando, el tipo de factura, contado a crédito, el vendedor al que está amarrado ese cliente, el descuento en esta parte sería en por cientos, es decir, 5%, 4%, no, simplemente coloca el número y automáticamente elijamos ese cliente dentro de la factura, ese por ciento se va a aplicar como un descuento. Entonces, aquí debajo nosotros podemos configurar las retenciones que se le pueden hacer al cliente y
Aquí debajo tenemos la opción de lista de precios. La lista de precios es una lista donde nosotros incluimos una serie de productos que se le puede facturar a un cliente a un precio en específico. Esto se usa principalmente para cuando clientes tienen facilidades de precios con la empresa. Entonces, una vez que tengamos esta parte lista, simplemente le vamos a dar al botón de grabar y automáticamente el sistema nos va a referenciar a ese cliente. Como dije previamente, no lo hago porque ya tengo mi cliente de prueba. Y aquí ya automáticamente elijo mi cliente y ya tengo la información importante en el formulario de facturación ya. Entonces, aquí vamos a hablar de los descuentos. Los descuentos se pueden aplicar de diferentes formas. El primero es general. El general puede ser tanto en por ciento como en monto. Pero ¿qué pasa? Cuando se trata de un por ciento general, el sistema se refiere a que se le va a aplicar un por ciento de descuento al total de la factura. Entonces, ese descuento puede ser tanto en por ciento como en monto. Si nosotros elegimos por ciento, simplemente con poner 5 y darle el botón aplicar, entonces se va a aplicar un 5% de descuento. Si en dicho caso fuese en monto, entonces aquí yo pondría una cifra y le daría a aplicar. Y el sistema sabe que eso es lo que se le va a aplicar de descuento. La siguiente forma es por item. Si nosotros elegimos por ítem, entonces vamos a poder aplicarle un por ciento de descuento al ítem precisamente, no al total de la factura, sino al ítem. En este caso no voy a aplicar ningún descuento. La siguiente casilla es notas. Aquí nosotros podemos incluir notas dentro de la factura. Algo que puede ser para explicarle al cliente sobre el producto o el servicio que se está vendiendo. En este caso, yo voy a poner que la factura es a crédito y aquí, claro, esta parte es de la condición. Vamos a poner que va a tener una condición de pago de 15 días. Aquí en notas yo voy a incluir eh, video de prueba, demostración, facturación, ERP. Entonces, aquí debajo nosotros vamos a tener el apartado para incluir los servicios o productos que le vamos a vender al cliente. En este caso, yo voy a poner servicio y ahí ya me va a poner. Bien, me va a poner mi item, me lo va a reconocer. Siempre y cuando hay que recordar que para que los productos o servicios aparezcan aquí en facturación deben haber sido creados como items anteriormente por el módulo de inventario. Entonces, aquí en cantidad, nosotros estaremos colocando la cantidad de productos que vamos a estar vendiendo mediante esa factura. En precio, nosotros vamos a colocar que el precio son 5,000. Y en ITEVIS, nosotros ya automáticamente el sistema asume el 18%. Eso quiere decir que si ponemos un precio, ya el sistema va a asumir el ITEVIS en base a ese precio que incluimos. Vamos a presionar agregar y fíjense que todavía nosotros tenemos algunas cosas que podemos modificar. Puede ser el precio en esta casilla o puede ser la cantidad. Una vez modifiquemos eso, digamos que son 4.500. Simplemente le doy aquí y con eso ya el sistema entiende que no son 5,000 sino 4.500. Esta parte es para refrescar. Eso es, en dicho caso, nosotros cambiamos algún parámetro dentro del precio o la cantidad. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente es la nota del ítem. Si nosotros deseamos que dicho ítem tenga una nota explicatoria debajo, explicando el mismo, simplemente ponemos aquí, prueba, video, nota de ítem. En este caso, nosotros estaríamos poniendo ahí una explicación adicional que queramos que tenga ese ítem. Eso se usa principalmente para aquellos servicios donde se detallan muchas cosas y es prácticamente imposible tener un ítem según el servicio. Entonces, lo que se hace es que se crea un servicio genérico y debajo de ese servicio se detalla qué fue lo que pasó, qué fue lo que compró y qué fue lo que se le ofreció al cliente. Entonces, la siguiente parte
Ya una vez que tengamos toda la información aquí puesta, que la fecha esté correcta, aquí encima de la fecha, entonces nosotros vamos a proceder a darle a grabar. Como esto es una factura a crédito, automáticamente nosotros le demos a grabar, entonces la factura va a imprimirse, ¿no? Va a generar una ventana emergente con la factura en PDF. Pero ¿qué pasa? Que es muy común al inicio de usar este sistema, y es que el Google tiene una opción que bloquea toda ventana emergente de publicidad. Entonces, en este caso, lo que hace es que cuando nosotros le damos a grabar, nos dice que se grabó la factura, pero no se emite la ventana con el reporte de la factura. Entonces, ¿cómo podemos solucionar eso? Simple. Vamos a venir aquí a donde dice se ha desbloqueado por apps en esta página, este botoncito. Vamos a presionar y vamos a darle a permitir siempre ventanas emergentes y redirecciones de sitios RP. Entonces, vamos a presionar a hecho y listo. Aquí automáticamente yo le dé a grabar, me va a salir una ventana con la factura en PDF. Entonces, ahora nosotros tenemos nuestra factura así creada. Fíjense que aquí nosotros tenemos la información, la nota, video de prueba, demostración, facturación ERP. Aquí nosotros tenemos el pago de servicios informales y prueba de video, nota de item. Y aquí nosotros vamos a tener el resumen de la venta. Sería cuánto se vendió y etcétera. Toda esa información. Entonces, de esa forma nosotros podemos hacer una factura a crédito mediante el ERP de Citrus ERP. Entonces, para hacer una factura al contado es lo mismo prácticamente. Simplemente vamos a elegir el tipo, en vez de crédito va a ser al contado. Aquí vamos a poner nuestro cliente de prueba. Ya esta parte no hay que hacer más nada. Aquí vamos a elegir nuestro servicio. Bien, entonces aquí vamos a elegir el precio, que va a ser 4.500 otra vez. Vamos a darle a agregar y luego vamos a presionar grabar. Entonces aquí el sistema lo que me va a preguntar es, ok, vamos a hacer una factura al contado, eso quiere decir que el cliente va a pagar, pero nosotros no sabemos de qué forma va a pagar el cliente, qué tipo de pago va a usar. Entonces nosotros tenemos tres opciones: efectivo, tarjeta de crédito y transferencia bancaria. En este caso voy a elegir efectivo y simplemente voy a poner aquí la cantidad que me está pagando el cliente. Ahora, si en dicho caso ese cliente me pagó en vez de 5.310, 5.500, entonces al darle a agregar ya el sistema me va a calcular el total que debo devolverle a ese cliente. Entonces, así ya para poder proceder con la facturación simplemente voy a presionar aceptar. Y aquí me va a salir mi factura con la información correspondiente. Y aquí vamos a tener el detalle del pago. En este caso fue en efectivo y hicimos una devuelta de 190 pesos.